última parte de la respiración celular, que se llama cadena respiratoria. Vamos a ver por qué recibe ese nombre. La cadena respiratoria es un conjunto de proteínas transportadoras que se encargan, como su nombre lo dice, de transportar electrones desde la membrana interna de la mitocondria hacia el espacio intermembranoso, y este transporte de electrones es capaz de generar un gradiente electroquímico de protones que favorece la síntesis de ATP. Recuerden, cadena respiratoria, conjunto de proteínas que transportan electrones en la membrana interna de la mitocondria. Antes habíamos dicho que la respiración celular era un proceso o un conjunto de procesos que ocurrían en la mitocondria. Algunas ocurren en la membrana interna de la mitocondria y otras en la matriz mitocondrial, y que ahí estaban incluidos el ciclo de Krebs, la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa. Pues a estos tres procesos es que nosotros le llamamos respiración celular o cadena respiratoria. La fosforilación oxidativa, que es la parte final de la respiración celular, es un proceso endergónico en un inicio, lo que quiere decir que va a utilizar un gasto de energía para formar moléculas de ATP, pero está acoplado, está ayudado de un proceso exergónico, que es ya esa parte final de la fosforilación oxidativa donde se produce ATP y es liberado como energía. Es decir, es endergónico en un inicio porque gasta energía para formar ATP, y es exergónico en un final porque libera moléculas de ATP para que la célula la utilice. Este es el esquema de la cadena respiratoria, tal vez un poco cargado, pero van a ver cómo pueden entender las cosas básicas. Nos vamos a ubicar primero en esta línea marrón que está aquí por fuera y otra que está por dentro. Esta viene siendo, como quien dice, la membrana de la mitocondria. Es decir, nosotros tenemos en esta parte afuera el citosol de la célula, tenemos hacia adentro la membrana de la mitocondria, ¿verdad? El espacio de afuera de la mitocondria, tenemos el espacio de intermembranoso, tenemos la membrana externa y tenemos la membrana interna de la mitocondria, y ya hacia el interior pues tenemos la matriz mitocondrial, que es donde ocurre el ciclo de Krebs. El fin es que en esa membrana interna de la mitocondria hay una serie de proteínas transportadoras de electrones, que es lo que nosotros conocemos como cadena transportadora de electrones. Estas proteínas están destinadas a transportar los electrones que son liberados tanto por el cofactor reducido NAD como por el cofactor reducido FAT. Entonces son en un total 5 complejos proteicos, 4 complejos proteicos mayores, y el complejo número 5, que recibe el nombre de ATP sintasa, que es el lugar específico de donde ocurre la fosforilación oxidativa o la síntesis de ATP. El complejo 1 es un complejo que recibe el nombre de NAD coenzima Q oxidorreductasa. En este complejo entra la molécula de NAD, por eso recibe el nombre, y transfiere sus electrones hacia la coenzima Q. El complejo número 2 recibe el nombre de succinato coenzima Q reductasa. Este complejo es el complejo donde entra el FAT oxidado, que también brinda sus electrones para que sean acarreados por la coenzima Q. Y la coenzima Q acarrea los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2 hacia el complejo número 3. El complejo número 3 brinda los electrones al citocromo C, y el citocromo C brinda sus electrones al complejo número 4. En este complejo número 4 pues ocurre
que descienden los electrones hacia la matriz mitocondrial para que a partir del oxígeno que existe en la matriz mitocondrial se puedan formar moléculas de agua. De la misma manera que los electrones van acarreándose a través de esas proteínas localizadas en la membrana interna de la mitocondria, pues entonces se van bombeando protones. ¿Qué son los protones? H+, iones de hidrógeno. Fíjense que cuando el NAD brinda sus electrones para que sean aceptados por la coenzima Q, de esa misma manera bombea 4 iones de hidrógeno desde su estructura hacia el espacio externo de la mitocondria. Entonces, fíjense que los iones de hidrógeno son iones cargados positivamente y se van a ir bombeando iones de hidrógeno hacia el espacio externo de la mitocondria. ¿Qué va a pasar? Que en la medida en que el NAD, por ejemplo, en el complejo número 1 bombea 4 protones, el complejo número 2 no bombea ningún tipo de protones, el complejo número 3, mejor dicho, el NAD en el complejo número 3 también bombea 4 protones hacia el espacio intermembranoso. El complejo número 4 bombea también 2 protones hacia el espacio intermembranoso. De esa forma vemos cómo a partir del NAD reducido, pues en total se bombean 4, más 4 son 8, más 2 son 10 electrones. Vamos a tener en reserva 10 protones. Vamos a tener en reserva esos protones para que veamos para qué van a servir en lo adelante. Cuando hablamos del FAT, que el FAT entra en el complejo número 2, el complejo número 2 no bombea ningún protón, pues entonces el FAT bombea 4 protones en el complejo número 4, 4 protones en el complejo número 3, perdón, y bombea 2 protones en el complejo número 4. De esta forma, en total, por cada molécula de FAT que entra en la cadena transportadora de electrones, se generan 6 átomos de hidrógeno o 6 protones, que es lo mismo. Ahora, vamos a ver cómo el exterior de esta membrana está cargada muy positivamente y cómo el interior de esta membrana tiene cargas negativas en una menor proporción. Esta diferencia de carga que hay entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranoso genera lo que se llama un gradiente electroquímico. Un gradiente eléctrico porque las cargas eléctricas positivas están más hacia afuera y un gradiente químico porque también los iones de hidrógeno están más hacia afuera que hacia adentro. Entonces, esta diferencia de carga, esta desigualdad de carga genera una necesidad de la mitocondria de equilibrar sus cargas. Entonces, fíjense cómo todos esos iones de hidrógeno que provienen tanto del NAD como del FAT, pues entonces van a ir corriendo para poder entrar nuevamente a la matriz mitocondrial y estabilizar esa concentración de iones de hidrógeno. En la medida en que los iones de hidrógeno comienzan a entrar a través del complejo número 5, que se llama el complejo de la ATP sintasa, pues este movimiento que generan, la querer entrar, la energía cinética que tienen los iones de hidrógeno, pues entonces hace que esa enzima ATP sintasa se mueva y en ese movimiento pues genera una capacidad para generar o para hacer un trabajo y ese trabajo es la fosforilación del ADP con el fosfato inorgánico. De esta forma pues entonces se sintetiza la molécula de ATP. Ahora, ¿cuántos iones de hidrógeno se necesitan para producir una molécula de ATP? En total, con 4 iones de hidrógeno que quieran entrar a través de la ATP sintasa y que generen un movimiento, una energía de movimiento, una energía cinética que es propia de los átomos. Cuando la ATP sintasa genere movimiento, genere su capacidad para realizar un trabajo, con 4 iones de hidrógeno, produce una molécula de ATP. Por tanto, si habíamos dicho anteriormente que por cada NAD que entra en la cadena transportadora de electrones se generan 4 más 4 más 2, 10 iones de hidrógeno,
pues entonces vamos a ver que por cada NAT se va a producir 2.5 ATP. Los primeros 4 átomos de hidrógeno para un ATP, los segundos 4 átomos de hidrógeno para otro ATP y 2 átomos de hidrógeno para 0,5 ATP. Por tanto, cada NAT en la cadena transportadora de electrones genera 2.5 ATP. En el caso del FAT, que entra en el complejo número 2 y comienza a bombear en el complejo número 3 y que tiene capacidad para bombear solamente 6 iones de hidrógeno, pues estos 4 se tomarán para formar un ATP y estos 2 para formar 0,5 ATP. Por tanto, por cada FAT que entre en la cadena transportadora de electrones generaremos solamente 1.5 ATP. Ya estos ATP van a ser utilizados por las células para cada una de las funciones que nosotros vimos más adelante. Y los cofactores que quedan nuevamente oxidados, pues se reducen nuevamente para seguir el círculo y comenzar otro nuevo ciclo de cadena transportadora de electrones. Este mecanismo del que estamos hablando, de la diferencia de cargas eléctricas entre la matriz y el espacio intermembranoso, de la generación del gradiente electroquímico, es lo que nosotros conocemos como fuerza protón motriz o teoría quimiosmótica. Esta es la mitocondria vista en el microscopio electrónico. Fíjense que las crestas mitocondriales amplían la superficie de la mitocondria, por tal manera es más propenso a que ocurran o a que estén cargadas de proteínas para la realización de la cadena transportadora de electrones. La cadena respiratoria pues se va a caracterizar por una serie de reacciones en las que algunas se reducen, algunas se oxidan para transferir los electrones y los protones procedentes del NAT y el FAT para que sean aceptados finalmente por el oxígeno, que se convierte en el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria y que se reduce también formando moléculas de agua, como vimos en el complejo número 4. La cadena transportadora de electrones también se puede considerar como la ruta final por la que fluyen hacia el oxígeno los electrones obtenidos en los diferentes combustibles del organismo, ¿verdad? Desde la glucólisis, el ciclo de Krebs y la producción de sus cofactores reducidos. Y este transporte de electrones y la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa tiene lugar en todos los tejidos que tienen mitocondria. Recuerden que este es un proceso exclusivamente mitocondrial. Ya dijimos que el oxígeno es el aceptor final de electrones y que íbamos a formar agua a partir de él en el complejo número 4. Y que la parte más importante de este proceso era la síntesis de ATP a partir de la fosforilación oxidativa del ADP con fosfato inorgánico gracias a el movimiento que se genera en el complejo número 5 o complejo de la ATP sintasa. Estos complejos tienen características específicas cada uno, tienen nombre específico cada uno, pero nosotros vamos a quedarnos solamente con esta parte de generalidades, que es lo que a ustedes le pertenece hasta esta parte introductoria. En esta imagen podemos ver los complejos, el complejo número 1, que recibe el nombre de NAT coenzima Q óxido reductasa, el complejo número 2, succinato coenzima Q o biquinona reductasa, el complejo número 3, coenzima Q citocromo C óxido reductasa, el complejo número 4, citocromo reductasa y el complejo número 5, que es el complejo de la ATP sintasa. Vemos otra imagen distinta en el que describe ya cada uno de los componentes moleculares de los diferentes complejos, pero al final ahí están los 4 complejos principales y el complejo número 5, el complejo de la ATP sintasa. En esta imagen vemos también
cómo va pasando de complejo en complejo los electrones del NAD hacia la coenzima Q, del complejo 2 hasta la coenzima Q, de la coenzima Q al 3, del 3 hacia el citocromo C y del citocromo C hacia el complejo número 4 para que el oxígeno acepte los electrones y se convierta en agua. Y bueno, ya a partir del gradiente electroquímico que se genera por el bombeo de los protones, pues entonces el complejo número 5 se activa y me forma a partir de la fosforilación del ADP con fosfato inorgánico, moléculas de ATP o energía metabólicamente útil. Hasta aquí vamos a ver esta parte. Como siempre, quedo a su disposición para que ustedes, después de ver el video, pues me aborden si tienen cualquier dificultad. Hasta la próxima.